buenos días. Vamos a comenzar la clase sobre el arte románico. Estamos en vuestro libro de texto, estáis viéndolo en la pantalla, en la página 64 y siguientes, ¿vale? Desde ahí es desde donde os lo explicaré. Recordad que tenéis que ver el vídeo completo y luego hacer las actividades que os he subido junto con el vídeo al aula virtual. Bueno, el arte que conocemos como arte románico es el arte característico de este periodo, del feudalismo, un arte que se desarrolla entre el siglo X, finales del X, principios del XI, y en el libro nos dice hasta mediados del XII, pero bueno, hay ejemplos más tardíos de hasta el XIII. Bien, un arte entonces desarrollado entre el siglo XI y XII y que fue el primer estilo medieval que adquirió unos rasgos comunes en toda Europa. Si recordáis, habíamos estudiado en el tema anterior algunos ejemplos de lo que llamábamos arte prerrománico. Decíamos que hasta el siglo X-XI lo que caracteriza al arte europeo es que está muy fragmentado y en cada lugar de Europa encontramos un arte con peculiaridades, con características distintas. Ahora, por primera vez en toda la Edad Media, nos vamos a encontrar con que toda Europa occidental se extiende el mismo estilo artístico al que llamamos románico porque los historiadores del arte lo vincularon al arte de los romanos. Nos dice en el texto su nombre procede de la forma de sus arcos característicos que recuerdan al utilizado por los romanos. Si recordáis, el arco de medio punto, que es el arco que utilizaban los romanos, va a ser el mismo arco que utilicen en este periodo y eso lleva a que los historiadores digan a esto que recuerda al arte romano, pues lo llamamos románico. Una de las cosas llamativas, o que a mí me parece llamativas de este estilo, es que en una época en la que Europa estaba políticamente tan fragmentada, donde la gente vivía en el medio rural, por lo menos hasta el siglo XI, y parece que están muy aislados unos de otros, sin embargo se acaba extendiendo el mismo estilo a toda Europa. Y para entender por qué se puede difundir el mismo estilo por toda Europa, un estilo que nace en lo que hoy sería el norte de Italia, el este de Francia, la zona de los Alpes, pues bueno, nos dice aquí que a su difusión, a la difusión de este estilo, colaboraron la orden benedictina que adoptó este estilo en su casa madre de Cluny y desde allí lo extendió por los demás monasterios fundados por Europa, las cruzadas y las peregrinaciones. Bien, la orden benedictina es la orden religiosa más importante de esta época y efectivamente era una orden religiosa que se había fundado en el este de Francia, en Cluny, al pie de los Alpes, y desde allí la orden se va extendiendo por otros lugares y una de las reglas de esa orden religiosa, recordad, estamos hablando de clero regular, estamos hablando de un monasterio, una de las reglas de ese monasterio explicaba cómo construir los edificios y los edificios de la orden benedictina se construyen a imitación del edificio principal de la orden, de lo que aquí llama la casa madre, que es el edificio de Cluny. De manera que a lo largo del norte de la península ibérica, en Italia, en distintos territorios del oeste de Europa occidental, se van a construir monasterios que imitan este. Si ojeáis el libro, no voy a pasar ahora, un poquito más adelante, 3 o 4 páginas más adelante, tenéis un mapa de dónde estaban los principales monasterios benedictinos y veréis cómo a todos estos lugares se extiende la orden y por lo tanto el estilo arquitectónico. También las cruzadas contribuyen, porque son los viajes que se hacían en la época, a difundir el estilo por lugares fundamentalmente de la Europa mediterránea, y finalmente las peregrinaciones. En este caso, pues nosotros lo tenemos muy claro, el estilo románico se extenderá, por ejemplo, a lo largo de todo el Camino de Santiago, porque a lo largo del Camino de Santiago se construyen muchos edificios y va a haber cuadrillas de albañiles, de maestros artesanos, etcétera, que se asentarán en el camino y que irán haciendo edificios a lo largo de todo el camino y que, bueno, esos edificios van a compartir una serie de características, que lo que encontramos como elemento decorativo, ya os lo comenté en su momento, en Jaca, en la provincia de Aragón, Huesca, nos lo encontramos 20 años después en Navarra o en la provincia de León o 50 años después en Galicia, ¿no? Se ha ido extendiendo el estilo artístico a lo largo de todo el Camino de Santiago. Bien, bueno. En este estilo es un estilo, hemos dicho, europeo. Además es un estilo fundamentalmente rural, los edificios suelen ser de pequeño tamaño, aunque los que vienen en vuestro libro de texto son las excepciones, son edificios bastante grandes, pero la mayor parte eran pequeñas iglesias que daban servicio a una comunidad de fieles muy pequeñitas y en una aldea vivían 100 personas, pues no necesitábamos hacer un enorme edificio. Bien, un estilo europeo, un estilo rural, vamos a llamarlo así, y un estilo religioso, donde lo que domina es la religión. Y dentro de esto lo que vamos a encontrar fundamentalmente
es arquitectura. La arquitectura en este estilo es mucho más importante, tiene mucho más desarrollo que la escultura y que la pintura. Entonces empezamos analizando cómo es la arquitectura románica. Nos dice en primer lugar que la arquitectura románica es una arquitectura en piedra, utiliza la piedra como material principal. Excepcionalmente, por ejemplo, en la península ibérica, en algunos sitios se utiliza el ladrillo, por influencia musulmana, pero generalmente es una arquitectura de piedra. Si tienen buenos maestros talladores de la piedra, buenos maestros canteros, la piedra estará bien trabajada. En la mayor parte de los casos no tienen buenos maestros canteros porque la iglesia la hacen los señores que viven en la aldea. Pues bueno, piedras mal trabajadas o directamente con piedras, lo que llamamos sillarejo, con piedras apenas trabajadas para que se mantengan en pie. Bien, los ejemplos que veis aquí es piedra perfectamente tallada, piedra perfectamente trabajada, bien, puesto que son grandes edificios, pero veréis muchos ejemplos en los que esto no se da en el arte románico. Pero en cualquier caso, la piedra como material principal. Los soportes interiores, lo que sustenta el edificio, lo que sostiene los techos, son a base de columnas y de pilares cruciformes. Bien, columnas, todos sabéis lo que es, pero en muchos casos se utilizan lo que veis aquí, pilares cruciformes. Una columna sería, si cortamos una columna lo que tenemos es un círculo, ya sería un cilindro, una columna. Un pilar, si lo cortamos lo que tenemos es una forma con ángulos, generalmente un cuadrado. En este caso nos dice pilares cruciformes. Si cortáramos un pilar, si hiciéramos una rodaja de un pilar, lo que tendríamos sería una forma de cruz. Bien, entonces sería un cuadrado con cuadrados más pequeños o semicírculos más pequeños adosados en los lados. Bien, estos pilares sirven para sostener las cubiertas de las que hablaremos luego. Generalmente pilares, ya veis, de gran tamaño, no son columnitas pequeñas, puesto que al ser todo de piedra pesa mucho, entonces tiene que ser unos pilares muy robustos. Los arcos que se utilizan son arcos semicirculares o de medio punto, los veis utilizados en el interior del edificio, todos los arcos que veis aquí son arcos semicirculares de medio punto, pero también en el exterior del edificio, la forma de las ventanas, los arquitos decorativos que veis aquí en esta parte alta, o estas ventanas de por aquí, todo el arco de medio punto. Bien, es fácilmente identificable en este sentido la arquitectura románica. Y luego, en cuanto a las cubiertas, los techos suelen ser de bóveda de cañón, conseguida por la sucesión de arcos de medio punto, o también nos encontramos con la bóveda de arista formada por el cruce de dos bóvedas de cañón. Bueno, la bóveda de arista se utiliza en las naves laterales. No me permite el programa que utilizo estar abriendo ventanas y buscar en internet, entonces buscad simplemente vosotros una foto en internet de cómo es una bóveda de arista. Sería el cruce de dos bóvedas de cañón y se utiliza para las naves laterales. Lo más identificativo en cualquier caso es la bóveda de cañón, de la que ya hablamos cuando os expliqué el arte prerrománico, el arte Astur, una bóveda de cañón, que sería un arco de medio punto prolongado en el espacio, media tubería hueca, ¿bien? O medio cilindro hueco, y si os fijáis, con el refuerzo de los arcos fajones, que también habíamos visto al hablar del arte Astur, ¿vale? Entonces repasad los apuntes que tenéis del arte Astur para entender cómo es el sistema de cubiertas. La bóveda de cañón reforzada con arcos fajones. Nos habla ahora a continuación de los arcos fajones porque nos dice que estas bóvedas de piedra son unas bóvedas muy pesadas. Por eso en el interior las bóvedas se refuerzan con arcos fajones transversales a lo largo de toda la bóveda que traspasan el peso de la bóveda a los soportes. Y en el exterior el edificio se apuntala, se refuerza desde fuera con contrafuertes para evitar que el muro pueda volcarse con el peso. Además de esto, como los techos pesan mucho, los edificios tienen unos muros muy gruesos y tienen muy pocas ventanas, haciendo que el interior del edificio sea muy oscuro. Bueno, todo esto lo vemos en la página siguiente. Esto es una gran iglesia románica, la iglesia de Saint-Sernin de Toulouse. Bien, es una iglesia poco especial porque es más grande de lo normal, tiene 5 naves, una nave principal y a cada lado 2 naves laterales. Esta nave principal se cubriría con una bóveda de cañón. Las naves laterales, veis que están representadas con X, con tramos de bóveda de arista, tanto esta como esta, como esta y como esta. Bien, y en la nave principal
Si os fijáis, estos puntos negros marcan los pilares, que no son círculos, miradlo bien en vuestro libro, tienen como forma de cruz, pilares cruciformes, y se refuerza la bóveda con un arco fajón. Estas dos líneas paralelas que tenéis ahí representan los arcos fajones que estarían reforzando la nave central, la bóveda de la nave central. ¿Qué es lo que hacen esos arcos? Bueno, el problema de las bóvedas es que las bóvedas pesan hacia abajo y el peso que tienen hacia abajo es absorbido por los pilares o por las columnas, pero también empujan hacia afuera. Entonces, para reforzar ese empuje hacia afuera, hay que contrarrestarlo con otra bóveda más pequeña y con otra bóveda más pequeña y finalmente al exterior con esto que veis ahí, que son los contrafuertes. Los contrafuertes, aquí de mayor tamaño, aquí de menor tamaño, bien, que es un refuerzo exterior del muro. De alguna manera, si nosotros vemos el edificio por fuera, podríamos decir que en cada lugar donde hay un contrafuerte, si siguiéramos en línea recta, en el interior nos encontraríamos con un arco fajón. Si lo vemos en la foto, este arco fajón envía parte del peso de la bóveda hacia abajo, bien, por aquí, por estas columnas que lo prolongan. Fijáis, arco fajón, columnas que lo prolongan y que llevan el peso hasta el pilar, y luego hay un empuje hacia afuera que en cada sitio que en el interior hay uno de estos pilares, al exterior nos vamos a encontrar con un contrafuerte. Lo volvemos a ver en planta y vemos que en cada sitio que hay un arco fajón, al exterior nos encontramos un contrafuerte. Lo veis ahí, ¿no? Esa especie de pestaña que sale del dibujo hacia afuera serían los contrafuertes. Bueno, este es el sistema constructivo que se emplea en la arquitectura románica. Los edificios románicos no son por lo general edificios muy decorados, aunque al exterior el muro se decora a veces con franjas verticales que sobresalen con pequeños arquillos ciegos, galerías de pequeños arquillos ciegos y diferentes tipos de molduras. Aquí en la foto que tenéis no tenéis bandas verticales, podríais buscar una foto, por ejemplo, de iglesias rurales españolas donde vais a ver muy claramente esto, por ejemplo, de la iglesia de San Clemente de Taúl o de la iglesia de San Martín de Fromista, en la provincia de Palencia. Bueno, serían ejemplos donde veréis esto claramente representado. Franjas verticales que decoran el edificio, galerías de arquillos ciegos como esto que tenéis aquí arriba. Bien, esos pequeños arcos que hay ahí solo tienen una función decorativa, o diferentes tipos de molduras, como esta especie de dientecitos que salen aquí debajo del alero del tejado, que muchas veces se decoraban pues, con pequeñas esculturas, con pequeñas cabezas o con elementos geométricos. Simplemente son los pocos elementos decorativos que se suelen utilizar. Hablando ahora del tipo de edificios, el edificio principal evidentemente es la iglesia. La iglesia solía tener planta de cruz latina, compuesta por una, por tres o excepcionalmente por 5 naves. En vuestro libro de texto os han representado una de 5 naves. Lo habitual es que en las iglesias muy pequeñas fuera de una, y si la iglesia era un poquito más grande, fuera de 3 naves. Una nave central y 2 naves laterales. O simplemente una nave central, o una central y 2 laterales a cada lado. Bien, siempre un número impar de naves. Estas naves, estos pasillos de la iglesia, se separan unos de otros por medio de arquerías, de arcos. Bien, esta sería la nave principal, la que estamos viendo aquí, y al otro lado de estas columnas que se cierran con arcos, lo que se llaman arcos formeros, encontraríamos un pasillo a un lado y otro pasillo a otro lado. Pues esto sería la nave principal y a los dos lados las 2 naves laterales. Al tener forma de cruz latina, luego lo veremos en la planta que tenéis en la página de al lado, al tener forma de cruz latina hay una nave perpendicular, una nave que corta a la nave principal, que se llama la nave transepto. El transepto es la nave transversal que suele presentar un cimborrio o torre en el centro. Y en la cabecera del templo nos encontramos con uno o varios ábsides semicirculares. Os pido que hagáis lo mismo. Buscad un dibujo en planta, meted en Google simplemente planta, iglesia, San Martín de Fromista. Y ahí veréis cómo hay una nave central más ancha y más alta que termina en un ábside, en una forma semicircular en un extremo, y 2 naves laterales, una a cada lado, más pequeñas, más estrechas, que terminan en un ábside semicircular, en una forma semicircular un poquito más pequeña. Bien, sería un ejemplo clásico de iglesia románica. En vuestro libro de texto representa una iglesia de peregrinación,
una iglesia que estaba destinada a que por ahí pasaran los peregrinos que iban hacia Santiago de Compostela. La que tenéis en vuestro libro está en Francia, pero está en una de las rutas del Camino de Santiago, y por acoger a los peregrinos era una iglesia que tenía que ser mucho más grande porque iba a ir mucha más gente. Entonces las iglesias de peregrinación presentan también una girola o nave semicircular que rodea el altar mayor y que permitía a los peregrinos transitar por la iglesia sin molestar, sin interrumpir el culto, y una tribuna o segundo piso sobre las naves laterales para acoger a más fieles. Lo vemos ahora en planta. Tenemos aquí la planta de San Sernán, la nave principal, que llegaría hasta aquí, y las naves laterales, en este caso tiene dos a un lado y dos a otro. Para tener planta de cruz latina tenemos que tener una nave que corte a la otra, que sería esta de aquí. Esto que estoy marcando con el cursor es lo que llamamos el transepto o nave transepto, que es la perpendicular a la nave principal. Esto de aquí tiene la misma altura y anchura que esto. Las naves laterales son más bajas y más estrechas, como veis claramente en el dibujo. Una nave central más ancha y más alta, unas naves laterales más bajas y más estrechas. Esto de aquí, este tejadito que sobresale por aquí, se correspondería con el transepto en su nave central, y luego veis que está rodeado por un tejado más bajo que se correspondería con el transepto en sus naves laterales. Bien, nave central del transepto, naves laterales del transepto, más bajas y más estrechas. El lugar donde se cruzan la nave principal y el transepto, este cuadrado que tenéis aquí, es el espacio central de la cruz y por lo tanto simbólicamente el espacio más importante de la iglesia. El altar se suele situar aquí detrás. Bien, aquí lo que nos vamos a encontrar es que este cuadrado se cubre con una cúpula al interior que muchas veces representa una bóveda celeste, ¿no? En esa identificación de lo bueno y de Dios con el cielo, pues la bóveda celeste representa esa divinidad, bien, y al exterior este cuadrado se cubre con una torre, en algunos edificios una pequeña torre, en San Sernán ya veis que es una torre de gran tamaño, una torre espectacular, que se denomina cimborrio o linterna. Por esta torre entraría parte de la luz que recibía el templo. Bien. En las iglesias rurales, las naves laterales culminarían con un ábside. En las iglesias de peregrinación, como es esta que veis aquí, hay que solucionar un problema. ¿Cómo hago yo que los peregrinos que llegan constantemente a la iglesia y que vienen a ver todas estas pequeñas capillas que tenéis pintadas en rosa, donde hay en cada una de ellas un pequeño altar, o la tumba de alguien importante, o reliquias de algún santo que los peregrinos vienen a ver y a rezar delante de esas reliquias, o alguna escultura o alguna imagen? Bien, ¿cómo hago yo que los peregrinos que vienen a ver todas estas reliquias que están en las capillas no molesten al culto si estamos haciendo una misa aquí? Bueno, pues se les ocurrió que las naves laterales podían ir rodeando también la cabecera del templo. Bien, de manera que crearon lo que se llama la girola o deambulatorio, que es esta especie de nave que gira, que rodea el altar mayor, el altar principal, permitiendo que un peregrino entrara por una nave lateral, rodeara el templo, fuera visitando las distintas capillas, incluso rodeara el altar, terminara de hacer el giro y pudiera salir sin molestar el culto del altar principal. Bien, eso sería por lo tanto la girola o deambulatorio. Como en estas grandes catedrales a veces se celebraban oficios donde se reunía mucha gente, pensad en esta de San Sernán, pero pensad también en la Catedral de Santiago de Compostela, que es de este mismo estilo románico. Bueno, pues se les ocurrió hacer una especie de balcones laterales, ¿bien?, como un segundo piso lateral sobre una de las naves laterales, que es lo que llamamos la tribuna. Bien, aquí lo veis también. Esto sería la nave central, de mayor altura y anchura, pero encima de la nave lateral se coloca un segundo piso que permite acoger más fieles, y ese segundo piso es lo que llamamos la tribuna. Bueno. A continuación, en vuestro libro os cita algunos ejemplos de edificios románicos. Todos estos edificios románicos, bueno, de bastante importancia. Santa Magdalena es una iglesia de peregrinación, Santa Fe de Con, que es una iglesia de peregrinación, San Pedro es un monasterio muy importante en el sur de Francia, una catedral como la de Durham, o la de Worms en Alemania, o la catedral de Pisa
en Italia son ejemplos de edificios románicos. Yo os recomendaría que buscarais alguna foto de edificios románicos rurales en España. Los del Valle de Boí, en la provincia de Lleida, os he citado antes San Clemente de Taúl, por ejemplo, o qué sé yo, los edificios románicos que hay en la provincia de Soria, o en Segovia, la iglesia de San Esteban, o San Martín de Frómista, que os he citado antes en León, San Isidoro de León también, perdón, San Martín de Frómista en Palencia, San Isidoro de León. Bueno, hay infinidad de arte románico en la mitad norte de España, en la mitad sur no, porque estaban los musulmanes y no hay arte románico ahí. Podéis buscar algunas fotos más, no os preocupéis porque cuando terminemos el tema siguiente, bueno, trabajaremos un poquito más esto, haréis un pequeño trabajo, entonces volveremos sobre esto más adelante. Esto en cuanto a la arquitectura. Si hablamos de la escultura y la pintura, me interesa sobre todo las características generales. Bueno, en primer lugar, la escultura y la pintura, las representaciones, están subordinadas a la arquitectura. La arquitectura es más importante y lo otro complementa. La escultura y la pintura suele complementar a la arquitectura. Y nos dice que las esculturas y pinturas románicas tuvieron como destino principal las iglesias y los monasterios, podríamos añadir, porque en los capiteles de los claustros encontramos conjuntos de esculturas muy importantes y tenían una doble función. Por un lado, servían para decorar el edificio, evidentemente, pero tenían otra función muy importante que era enseñar la doctrina cristiana a través de imágenes al pueblo, en su mayoría analfabeto. En una época donde la religión es muy importante, pero la gente no sabe leer, ¿cómo le llega el mensaje religioso a la gente? Por dos vías: lo que cuenta el cura en las misas y las representaciones que de eso se hacen en el exterior de las iglesias, fundamentalmente en las portadas de las iglesias. Unas portadas que estaban compuestas por una serie de elementos: las arquivoltas, arcos, el tímpano, que es este espacio que queda sobre la puerta, el dintel, que es esta estructura que sostiene la puerta, el parteluz, que es una columna que divide la entrada en dos hojas, en dos huecos, y las jambas, que son unas columnas laterales. Aquí tenemos el tímpano representado con el número 3, las arquivoltas, que son estos arcos representados con el número 1, estas columnillas laterales o jambas, que en este caso ya veis que delante de cada una de ellas se ha tallado una escultura, o el parteluz, donde también hay una escultura. Era lo más visible de la iglesia, era donde se solía concentrar la decoración escultórica, que se convierte en lo que algunos historiadores han llamado una Biblia en palabras. Representaciones generalmente de temática religiosa o con una interpretación religiosa, aunque no siempre. Hay algunas representaciones del mundo rural, paganas, calendarios agrícolas, por ejemplo, pero generalmente representaciones religiosas que servían para transmitir el mensaje, para complementar lo que los curas contaban dentro de la iglesia. Esta función didáctica, esta función de enseñar, explica por qué las figuras no buscan la belleza ni el realismo, sino la expresividad o la comunicación clara del mensaje que quieran transmitir. No hace falta que yo os dibuje una persona perfecta para que vosotros identifiquéis a una persona. Si yo hago el típico monigote de un círculo y una serie de palos que hacen un monigote, todos interpretáis que eso es una persona. Si mi objetivo es que entendáis que la persona está saltando o que la persona está durmiendo, no hace falta que yo sepa dibujar muy bien para transmitiros ese mensaje. En esta época pasaba lo mismo. Por un lado, la arquitectura lleva 10 siglos sin practicarse, o 7 siglos sin practicarse en Europa occidental. No tienen los conocimientos técnicos para hacerlo, pero es que además no les importa, porque lo importante no es que sea bonito ni que sea realista, sino que transmita el mensaje, que se entienda. Cuando uno se encontraba en una iglesia entendía perfectamente lo que estaba representando. Este señor era Cristo y estaba muerto en la cruz, sacrificándose por los humanos. Claro, si nosotros nos ponemos a analizar esto, no nos parece un tío que esté muerto clavado en una cruz, porque el señor está ahí, pues bueno, como si estuviera esperando a dar un abrazo a un amigo. No está sufriendo, no hay dolor, no es un hombre muerto, pero da lo mismo, porque todos veían esta imagen y sabían lo que quería representar. Todos veían esta imagen y entendían que no era una gigante con un señor más pequeño sentado encima, sino que eran la Virgen y el niño. Y aunque no sea realista, aunque el tamaño de la cabeza sea desproporcionado,
aunque no parezcan una madre y un hijo porque no hay ninguna relación entre ellos, aunque el niño esté ahí que no se sabe muy bien cómo está sentado para no caerse porque parece que está flotando, daba lo mismo. Todos entendían el mensaje. Era la madre de Dios y su hijo. ¿De acuerdo? En los dibujos sucede lo mismo. A veces los dibujos de esta época son un poquito infantiles, nos pueden parecer. Dibujan un poco como los niños, pero es que no tienen los conocimientos técnicos para hacerlo mejor, no saben representar la perspectiva, obvian los fondos, no saben pintar un fondo, pero les da lo mismo, transmiten el mensaje. Fijaos en esta representación. Aquí un arcángel que nosotros no sabemos quién es, pero ellos lo sabían perfectamente. Es el arcángel San Miguel, el que cuando uno se moría pesaba su alma para saber si tenía que ser salvado o condenado. Bien, pues aquí tenemos a ese arcángel San Miguel pesando el alma la tenemos ahí en el platillo y aquí aparece el diablo, un demonio, que está poniendo el pie en el otro platillo de la balanza para engañarlo y para decir no, no, ha sido malo, su alma no pesa, tiene que ser condenado. ¿De acuerdo? Es una representación muy básica, es una representación muy inocente, pero ellos la entendían perfectamente, sabían perfectamente qué se estaba representando. Nosotros vemos esto y no sabemos nada, ellos veían esto y sabían perfectamente que era el arcángel San Miguel luchando contra el dragón. ¿De acuerdo? Este mensaje es un mensaje eterno, intemporal, que Dios es bueno no es que sea bueno mañana, sino que es bueno siempre, que Jesucristo se ha sacrificado por los hombres no es que se sacrificara un día y otro día habría hecho otra cosa, sino que se sacrificaría siempre. Las figuras suelen ser figuras rígidas, figuras muy alargadas, figuras impasibles que no representan ningún tipo de expresividad. Hemos visto a Cristo muerto y parece que esté el hombre viendo un partido del Atleti, ahí tiene la cara totalmente impasible, bien, y son antinaturales, no son realistas, pero insisto en el mensaje, no son realistas porque no saben hacerlo mejor, pero además porque tampoco les importa. Ellos quieren transmitir un mensaje y ese mensaje se entiende perfectamente aunque las figuras no sean realistas. En cuanto a los temas principales son temas religiosos, del Antiguo Testamento, de la vida de Cristo, o sea, del Nuevo Testamento, leyendas de santos, representaciones de lo bueno y de lo malo, de las virtudes y de los pecados, y muchos temas que tienen que ver con el fin del mundo, especialmente representaciones del juicio final, que suelen estar presididas por una representación de Dios Todopoderoso que se conoce como el Pantocrátor, que se representa una y otra vez, tanto en pintura como en escultura, en esta época por todas las iglesias del occidente europeo. El Pantocrátor es una representación de Dios, de Jesucristo, dentro de una forma como de almendra, ¿bien? Y en la cual está juzgando con una mano, está bendiciendo a la humanidad con la mano derecha y está, bueno, de alguna manera juzgando a los vivos y los muertos. Si vamos de nuevo a la página del lado, tenemos, esto es el tímpano de la iglesia de Santa Fe de Conque, ¿bien? Y aquí hay representadas en franjas que para nosotros puede ser un caos de figuras, pero en la época entendían muy bien. Bueno, leoslo con calma, bien, pero aquí tenemos una representación del Pantocrátor, ese Dios todopoderoso dentro de esa forma de almendra que os decía antes, que representa un poco el universo. Fijaos que aquí lo acompaña con estrellas, por ejemplo. Bien, y con esa mano está bendiciendo. Bueno, en este caso más claramente está diciendo con una mano para arriba los que se van a salvar y con otra mano para abajo los que se van a condenar. Y aquí tenemos, os lo dice aquí, la representación de los que se salvan, todos ordenaditos, ahí hay santos, pero también hay todo tipo de gente, y al otro lado los que se van a condenar con unos ángeles impidiendo que se intenten colar en el cielo. ¿Bien? Y fijaos, con una serie de representaciones, fijaos, ¿no? Esa representación tan básica, tan básica, lo ordenado, el cielo, lo bueno, los salvados, lo desordenado, lo caótico, el infierno, lo malo, los condenados, con todo tipo de monstruos, de demonios, bien, de gente sufriendo, por ahí hay un fuego donde está ardiendo uno, bueno, una representación muy básica, pero que era un mensaje que la gente entendía perfectamente. Y pensad que por delante de esta iglesia, cada vez que pasaban, estaban recibiendo ese mensaje de si quieres salvarte, si no quieres ir a que te devoren las bestias y a arder en el fuego eterno, más te vale portarte bien, ¿no? Para reforzar el mensaje religioso.
Bueno, esto es lo principal que os quería explicar. Podéis terminar de leer vosotros por vuestra cuenta si queréis lo relativo a la escultura y la pintura, que serviría un poco para complementar, pero bueno, recordad, arte europeo, arte rural, arte religioso, arte donde la arquitectura es más importante que la escultura y la pintura. Vemos las características de la arquitectura, cómo es la planta de los edificios, cómo es el alzado de los edificios, qué elementos sostienen el techo, cómo son los techos y las características de la escultura y la pintura con esa doble función decorativa, pero sobre todo didáctica, que justifica que no sea realista, sino que sea bastante esquemática, pero que transmite muy bien el mensaje que se quiere contar. Venga, hasta luego.